Che, bueno, tenemos un informe. Tenemos un informe del señor Pablo. Vamos a hablar de misticismo, dijo en el fútbol. Y bueno, preséntelo usted. Hay una frase muy conocida dentro del Catecismo de la Iglesia que dice que el hombre por naturaleza y por vocación es esencialmente religioso. ¡Viva el Papa! Es quien tiene la llave del reino de los cielos. Esa me la sé, ¿eh? Esa es la única que sabe. Sí. Y no sé si ustedes coinciden con esta frase, pero tiene algo de verdad. Yo creo que el hombre busca lo extraordinario, lo sobrenatural, más allá de la parte material. Siempre está esa necesidad interna de buscar lo sobrenatural, aunque exteriormente no lo reconozca. Sí. En el sentido positivo o en el sentido negativo. O sea, puede buscar bendiciones o maldiciones en distintas religiones, buscar respuestas a las preguntas más existenciales. Y también hay otro término que me gustaría que lo puedan captar, es la palabra hierognosis. No sé si alguna vez escucharon hablar de eso. Ya me la acordé. No. No. Bien, hierognosis era un don Sí. que tenían algunos santos, y los tienen, de poder identificar cosas bendecidas. ¿Cómo se llama? Hierognosis. Pará, es muy buena esa. Sí. Ellos les llevan Mirá cosas que Sumeria estaban como se puso bendecidas como loco, Sumeria. Sí. Que estaban Nadie bendecidas iluminaria. o no, y podían identificarla. Es más, no volvían a bendecir algo que ya estaba Eran bendecido. como horrocruxes. Algo, Ana Catalina Emmerich fue una santa que vivió en el siglo XIX, en lo que hoy es Alemania, y ella tenía este don. Esto como dato de color, la Pasión de Cristo, Sí, la película está basada en los escritos de ella. Por eso hay parte de la Biblia que no aparecen Muy sangrienta esa ahí, película. en esa película, pero sí está basada en los escritos de ella, que tenía muchas visiones místicas. Como Y Juana de Arco. algo más o menos similar, algo más o menos similar. Y ella tenía este don que se llama hierognosis, y ella decía que cuando veía un objeto bendecido, veía que salía rayos de luz. Mirá. Un rayo de luz que emitía salud. Bueno, como los horrocruxes, justamente. Y ella también podía reconocer objetos malditos, ¿no? Pero hay muchas personas de que ahí sale la frase de Abel Pinto. ¿Cuál? Un rayo de luz no cae en el mismo lugar, dice. Y por ahí sí. Y puede Él ser. tiene el don entonces. Sí. O el don de Miranda. El don o Adonata. Bien, pero suele pasar que alguna persona muy relacionada a la parte espiritual te recomiende, mira, saca ese objeto de tu casa porque la verdad que trae muy mala energía. Eso sí, es verdad. Mala vibra. Trae mala vibra. O cuando dejas un vaso con agua y se pone muy gaseoso. Dicen Y- que hay mala vibra. Y un tercer término que me gustaría que lo tengan en cuenta, no sé si alguna vez leyeron la novela El fantasma de Canterville, Sí. de Oscar Wilde. Es un cuento en realidad. Sí. El fantasma de Canterville no podía asustar a las personas que vivían en esa casa porque estaba tan inmersa en el mundo material que él pasaba desapercibido y se deprimía. Y últimamente pasa mucho con la sociedad eso. Estamos tan inmersos en la tecnología y en la ciencia que ignoramos la parte sobrenatural que también existe. Existe un mundo espiritual que muchas veces ignoramos. Y este informe se va a tratar de eso. Hay muchos fantasmas igual. Dando vuelta. Usted los ha visto. Bueno, sí, Hay pero fantasmas. ¿a qué tipo de fantasma te referís? Ahí en la esquina hay varios. Ya saben. Y este informe se va a tratar de eso relacionado al fútbol. Me gustaría ver qué opinan ustedes Bien ahí. respecto a estas Me 5 gusta. historias que voy a estar hablando. Me gusta, Vamos, Pablito. vamos con dos antes de ir con un tema. Y La, yo la primera historia es la maldición de Tilcara. me suena esa. ¿La escucharon hablar? Me Sí. suena. Bien. De la No. selección, papá. Bien. La leyenda cuenta que la selección argentina le hizo ya. una promesa Sí. a la madrecita del cerro, como le dicen allá, Sí. que si lograban salir campeones del mundo en el 86, iban a volver. Sí. Recordemos que ellos fueron a precalentar porque iban a jugar en la altura. No volvieron y cayó la maldición sobre ellos y estuvimos un montón de años sin salir campeones. Sí. Lo Bien. hizo el Chiquitapia, la rompió. ¿Se rompió? O sea, Y el Chiquitapia fue a agradecerle. chiquita. Fueron los jugadores, sí. Bien, vamos a hablar del contexto de esta historia. Como vos dijiste recién, la selección argentina fue a entrenar ahí porque el 15 de diciembre del 85 se hizo el sorteo para el Mundial 86 y se definió cuáles iban a ser los equipos que se iban a enfrentar contra Argentina, que terminaron siendo Corea del Sur, Italia y Bulgaria. Y 2 de esos partidos se iba a jugar en la Ciudad de México y en otro en Puebla. Resulta que estas 2 ciudades de México tienen una altura de 2.200 metros respecto al nivel del mar. Sí. Entonces el doctor Vilardo habló, que era el director técnico de esa selección, con los directivos de la AFA para decirle, bueno, vamos a entrenar ahí, así ya estamos preparados.
Esto ya tiene un antecedente. En el año 73 la selección argentina entrenó en La Quiaca antes de enfrentar contra Bolivia, le terminó ganando 1-0 y ese partido fue clave para clasificar al Mundial de Alemania 74. Y quería usar el mismo método. Entonces hablan con los directivos, le dicen, mirá, estaría bueno viajar varias veces. Y ellos le dijeron, no, mirá, no da el presupuesto para hacer eso. Entonces viajaron una sola vez y fueron 10 días. El 6 de enero fueron a Tilcara y entrenaron 10 días de forma muy intensa. Tanto fue así que hacían triple turno. Y hubo un jugador que se desmayó. Por la altura. Por la altura y el calor. ¿Cuánto- Cuchufo. ¿Sabemos cuánto teníamos en la Quiaca? No, en la en 2.465 metros de sí, altura. Es durísimo, Más- sí. Yo más- estuve y se siente. 2.465 metros de altura es la altura que tiene Tilcara respecto al nivel del mar. En aquel tiempo en Tilcara no había televisión, entonces los lugareños no conocían a los jugadores de la selección argentina y no había alambrado en donde entrenaban. Las dimensiones de la cancha eran muy similares a la de River y terminan jugando dos amistosos contra los sparring de ahí, de ese lugar. Yo tuve la posibilidad de hablar con algunos tilcareños en estos días y me dice que en ese lugar se vive una religiosidad muy grande. ¿Y quién fue el que le puso la...? Hay varias versiones. Una es que el que la dijo Ruggeri, que un político de Tilcara en aquel momento dijo, si la selección sale campeona del mundo, ellos van a volver. Pero ellos nunca hicieron formal esa promesa. Los lugareños afirman que los jugadores de la selección argentina hicieron esa promesa. También hay que tener en cuenta que no fue todo el seleccionado, fueron solamente 14, del fútbol local, que eran 14, entre ellos estaba Bocchini, Ruggeri, Tata Brown, pero no estaba ni Maradona, ni Pasarela, ni Burruchaga. Y los jugadores de la selección argentina que fueron a ese lugar, ellos afirman que no lo hicieron, no hicieron esa promesa. Entonces, hay muchas dudas respecto a lo que pasó en ese momento. Pero yo quiero recurrir al sentido común. Si nosotros 4 vamos a Tilcara, Sí. uno de nosotros 4 va a hacer una promesa. En un lugar donde se vive muchísima religiosidad. Sí, vos. Nosotros No, vamos a estar. Yo Yo voy a estar. tomando vino en bolsa. Yo estoy A buscando ver, precios a- para llevarme cosas, regateando. pero vamos- regateando suéter. Vamos a hablar del contexto. Eran 14 jugadores y el cuerpo técnico. Y iban a jugar sí. un mundial. Y si vos vas a ese lugar, muy probablemente uno va a hacer una promesa por sentido A común. escondida, por lo menos. A escondida. Pero hay algo que derrumba también esta teoría. Una persona tan cabulera como Bilardo, ¿no va a cumplir una promesa? Y es No. muy raro. Es muy difícil. Es muy difícil que una persona cabulera no Entonces cumpla. Bilardo no la hizo. Bilardo dijo que le hizo una promesa a la Virgen de Luján y la terminó cumpliendo. Sí. ¿Mm? Ahí va. Y después otra cosa que le quería comentar, que en el año 2008, 12 de esos 14 jugadores volvieron a Tilcara para hacer una publicidad en Coca-Cola. Claro. Lamentablemente no funcionó para quebrar esa maldición y Argentina termina quedando eliminado de ese mundial. Claro, en 2010. Y después también otra cosita que le quería decir Pero una que... publicidad con Coca-Cola, ¿qué ofrenda era eso? Le Coca-Cola. llevaron Coca-Cola a lo de Tilcara, Bien. boludo. Coca ofrendaba para los jugadores. Y llevaron el Fernet, los pibes. Bien, y están haciendo una publicidad ya. Esto no salió en ¿Otra muchos más? medios. Sí, fueron 2 jugadores, Burruchaga y Chino Tapia. ¿Ahora? Ahora, Sí, ahora. la semana pasada. Burruchaga no estuvo dentro de esos 14 jugadores porque él estaba jugando en Europa, pero sí es Chino Tapia. El Chino Tapia. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que se hizo la promesa? No, para mí no ¿Cayó sé. una Para mí- maldición sobre los Para mí jugadores, sí. plantel? Sí, boludo. Nah, para mí no. Sí, boludo. Volvieron ahí y salimos campeones del mundo. Para mí no. Me hizo Tenemos otra. ¿Hicieron los boludos? Bien. Toma, ahí tienen. Ahora continuamos con la bendición del padre Ignacio. Ahí va, ahí está. Esa jodida, yo no creía hasta que fui. Ese es Méndez, Jesús Méndez. Jesús Méndez. Bien, acá tenemos 2 protagonistas. Mira, ¿eh? podría ser el hijo de Jesús Méndez de Padre Ignacio. Uno es el padre Ignacio, Sí, ¿eh? pero, señor Méndez. Un sacerdote No, mirá nacido que lo en tiró, Sri padre Lanka. Ignacio. En Sri Lanka. Es un país muy budista. Les recomiendo que lean este libro. Habla de la vida de él. Ravi Shankar. ¿Eh? Ravi Shankar. Es un país muy budista, pero el papá era muy católico. ¿El Papa? ¡Viva el Papa! El papá de Padre Ignacio era muy Idiota. católico, Mateo, y esto influyó mucho en su vocación. Otra de las cosas que influyó mucho en la decisión para poder, para decidirse a ser sacerdote, ¿Es fue cuando tenía hinduista, me dijiste? un país muy budista, muy budista. Pero Sri él Lanka, es- Sri es Lanka. católico, Ah, Sri Lanka. es católico. ¿El país es católico? No, el país es budista. Ah, Es perdón, budista. perdón. Pero a pesar de eso, el padre Ignacio cuenta que cada vez que se va de vacaciones allá, lo recibe más gente que acá en Rosario. En los templos budistas hay carteles ¿Del recibiéndolo padre? a él. Sí, Y sí, es sí. como sí. el Papa de otro lado. Bien. digamos. Claro. Y él cuenta le fue bien en el que Mirá, cuando mirá. tenía
Ponchame esta foto. Hay fotos muy lindas del padre Ignacio. Acá está con Juan Pablo II. Juan Pablo II, justamente hoy estaba hablando. Y hay una foto que cuando él era muy joven, Vuelvas pronto. él cuando tenía entre 9 y 10 años, él ayudaba a un sacerdote a hacer las bendiciones y un anciano y una anciana que estaban ciegas le tocan la mano y lo confunden con un cura. Y eso fue uno de los indicios que marcaron para que él termine siendo una persona religiosa. El camino del buen samaritano. Él tuvo mucho problema con el idioma cuando vino acá a Rosario. Lo sigue Lo sigue Lo sigue teniendo. No, pero en los primeros años cuando él había ido a una verdulería y en lugar de pedir 1 kilo de cebolla, pidió 1 kilo de caballo. Y todos se reían y eso le causó mucha vergüenza. 1 kilo de milonga pidió. Dame 1 kilo de Dame papa. 1 kilo de milonga. Dame 1 kilo de papa. El otro protagonista de la historia es Jesús Méndez, Sí. una persona también muy religiosa, Sí. mendocino, hijo de uruguayo. Él debutó en River, jugó en Central, jugó en Independiente, jugó en Boca, jugó en México. ¿En dónde jugó? ¡Boca! Y, Déjenlo hablar, idiotas. no sé si alguna vez vieron que en alguno de los festejos que él hacía llevaba una remera abajo que Sí. decía Jesús te ama, Sí. pero no hablaba de él, hablaba del otro Jesús. Claro. O sea, no es una persona muy Bueno. egocéntrica que De digamos. Jesús Méndez. Jesús Méndez. Y no sé si se dieron cuenta que él llevaba muñequeras. Sí. En la izquierda, abajo de la muñequera, lleva una crucecita. Mejor dicho, una medallita de la Virgen. Y en la otra lleva una crucecita de San Benito y un crucifijo. Por eso ya muñequeras cuando jugaba los partidos. Ustedes saben muy bien que no pueden usar elementos cortantes los jugadores de fútbol, ni anillo, ni arito, ni nada parecido. Y algo que él lo marcó mucho en su fe, que cuando él era muy chico, la madre había enfermado y se habían aferrado mucho a la religión para que ella se pueda sanar. El título de esta historia se llama La bendición del Padre Ignacio. El 28 de octubre del 2012, el Padre Ignacio en una misa desea que Central ascienda. Recordemos que Central en ese tiempo estaba jugando en la segunda categoría del fútbol argentino y el torneo anterior no había podido ascender porque había perdido la promoción ante San Martín de San Juan. Mejor dicho, había empatado los 2 partidos y esto le impidió al conjunto canalla volver a la primera división del fútbol local. Él desea que Central vuelva a ascender para que se pueda volver a jugar el clásico rosarino. Central, cuando dijo esto el Padre Ignacio, está en el puesto 16, a 13 puntos de Gimnasia de La Plata, que era el puntero. Cuando dice esto el Padre Ignacio, en la fecha siguiente Central empata y empieza una racha muy positiva. Tanto fue así que estuvo 17 partidos sin perder, con 15 victorias y 2 empates. Pierde contra Almirante Brown, ahí en el medio. Con Luis Almirante Brown. Con Almirante Brown. Y en la última fecha asciende contra Gimnasia de Jujuy con 3 goles de Toledo. Ahí va. Sí hizo goles de Toledo. Porque era un milagro del Padre Ignacio. Bueno, Toledo en una entrevista dijo que le habían dado agua bendita y él empezó a meter goles. Mentira, era vodka. Era vodka. Empezó a meter goles. Bien, y me gustaría que escuchen el siguiente audio. Cuando Rosario Central estaba en esa racha positiva, hubo un partido en el medio en el cual le gana 1-0 a Crucero del Norte y le hace una entrevista a Jesús Méndez y se escucha lo siguiente. A ver. Jesús David Méndez, bueno, lindo partido, intenso, con mucho calor, pero se llevaron los 3 puntos. Sí, la verdad que sí. Un partido duro, una cancha difícil, mucho calor. Así que pudimos hacer el gol y No, boludo, ya está, hoy no duermo. Pará, me agarro con los fríos, boludo. Concha de la lora, boludo. No, la puta que los parió. Pará, boludo. Esto se escuchaba en el medio de una entrevista televisiva en vivo. Linda Blair era. No, boludo, es una nenita. Se escucha la voz de una nena rezando el rosario. Lupite, boludo. Rezando el rosario. Ey, me cagué las patas. La concha de la lora. Y para mí la Yo bendición... vivo solo, padre. La concha de tu madre. No voy a ir al baño a la noche. ¡Ay, horrible! Pará, esto no está editado, salió así. No está editado. Es más, este audio y esta entrevista tuvo mucha trascendencia en aquel momento. ¡Viva el papá! Mucha trascendencia. No juega más con eso ahora, basta. Mucha basta. trascendencia, ¿eh? Y Central terminó ascendiendo contra Gimnasia de Jujuy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen o no creen? Ahora sí, Y ahora boludo. qué sé yo, si que voy a querer, no sé, qué sé yo. ¿Creen o no creen? Tenemos una más. Tenemos una historia más. I want to believe. Ahora vamos a hablar No. de los 7 gatos en el cilindro de Avellaneda. Ahí va. ¿Eh?
Vamos a hablar de los 7 gatos de Ahora el Cirilo. Coqui a la noche cuando te venga y te diga, viste que vos no te despertés y dices, Bien, papi, Vamos a hablar un poco de la concha de tu madre. Vamos a hablar un poco de las patas. No, este trajo todo. Ey, no lo habrá, yo que sale todo. Trajo flores. Bien, vamos a hablar un poco del contexto de esta historia. Racing se había consagrado campeón del mundo el 4 de noviembre de 67 ante el Celtic de Escocia e Independiente había perdido 2 finales intercontinentales anteriormente. Esto provocó la envidia de un grupo de hinchas de Independiente, tanto fue así que hablaron con el sereno de la cancha de Racing, que era hincha de Independiente, y le permitió entrar por la noche al estadio. Y adivinen qué hicieron. Lo mearon. Enterraron 7 gatos muertos. No, son No, hijos son de hijos de puta. 7 gatos muertos. Ahí justo en el arco, ¿ustedes están viendo la foto? La primera foto a la izquierda. En el arco de lo que sería, ¿cuál? El que da a la visitante. a la donde no visitante. está la barra brava de Racing. Está bien. Claro. Porque ahí ya estaban muertos. Eso están a un paso así de ser asesinos seriales los tipos de eso. sí. Le falta... Si vivieran en Texas, matan gente en los colegios. Posta, pero Decía, ¿cuántos gatos? los asesinos seriales La cosa comienzan no así, reviva. matando Las 7 animales, vidas. ustedes sabían. Las 7 vidas, chavo, a la mierda. Y traje esto, que es pastito de la cancha de Racing, ¿En serio? sacada en esa área. ¿Vos fuiste hasta la área y sacaste pasto? No, eso lo hizo una persona muy cercana. Bien. Mira. Después de terminar ¿Y no un se te partido, él secó sacó. nunca, boludo? A ver. No. Sigue ¿Y siendo. qué hace con eso? pastito. ¿Se fuma? Se le está cayendo la bendición ahí. No, saque Ese- eso acá, no vaya a hacer cosas que... No, Ese queda- pastito está de mofado, esa área, de ese arco donde se dice que enterraron los 7 gatos muertos. No, son hijos Eh, Le hicieron una entrevista una vez al Coco Basile y él dijo que no vio nada raro en el área. Porque vos te das cuenta si Está bien entierran tapado. algo y lo vuelven a tapar. No, y claro. Lo vuelven a tapar. tierra movida. Y me gustaría que volvamos a ver las imágenes, por favor, Liz. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Y vamos. Mucho amable. El lado izquierdo está el lado, ¿cómo te puedo decir? La energía negativa y el lado derecho están las fuerzas del bien. De Racing. Si hay un club que está muy la relacionado a la mierda. parte esotérica en el fútbol argentino y lo misterioso y la mala suerte y todas esas cosas y la buena suerte es Racing. Para mí uno de los clubes que está más relacionado a esta temática. A lo paranormal. A lo paranormal. ¿El de abajo de todo se está armando un porro? Bien, ahí la imagen que estamos viendo, la segunda a la izquierda es cuando Racing desciende en el año 83 Rubén ante Pablo, Racing de Rubén Córdoba por 4-2. Racing estuvo 35 años sin ganar un torneo local. 36. Esto también vale la pena aclarar que en el 88 Racing gana la Supercopa. No estuvo 35 años sin salir campeón. Pero esos 35 años fueron muchas malas tristezas que las alegrías que invadieron al club de Avellaneda. Ahí desciende en el 83, ahí estamos viendo la imagen. A la fecha siguiente juega contra Independiente. Independiente se consagra campeón ante Racing, que ya estaba descendido. Algo increíble. La tercera imagen cuando Racing quiebra, que estaba a punto de desaparecer, tuvo una manifestación de hincha en el club para poder apoyar a esta institución y que no cierre. Y del lado derecho tenemos a las fuerzas del bien. ¿Yo estoy de la derecha? Falta Perón ahí. Tenemos la fuerza del bien. Tenemos al Toto Lorenzo, que le dirigió en el año 80 a Racing. Y hay una leyenda que dice que Toto Lorenzo ganó todo con Boca. Y dirigió a Racing en el año 80. Muchos técnicos importantes pasaron por el club y no lograron ganar nada. Y por los gatos, boludo. Claro. Entonces él Estaban de joda los jugadores, bueno. ordena que desentierren esos gatos. Adivinen qué pasó. ¿Y encontraron los gatos? Encontraron 6. Ay, no me queda uno. ¿Y sabés qué hizo? Sí, los habían enterrado, hijos de puta. Claro. Enterraron Hay que sapos matarlo muertos a todos. para equilibrar la energía. Para que se coman a los gatos. Y algunos dicen que los gatos muertos, los sapos muertos aumentan la energía negativa. Están de la 3 verga. años después, Racing desciende. Están refumados los de Racing. Disculpame. Están de la verga. 3 años después desciende. Después tenemos la imagen de Padre Mujica, que era muy fanático de Racing. Tanto es así que él viajó a Escocia para ver la final. Don Bojo, que es el patrono de Racing. Después tenemos la R y la más, que fue una campaña... símbolo más, que fue una campaña que hizo Racing para poder salir campeón, a Racing positivo. Podemos ver una procesión de hinchas de Racing para bendecir el estadio y terminar con esa maldición. Ese día tocó Box Day. Ese día tocó Box por Day. eso. Racing La jugó un Biblia. partido amistoso contra Colón de Santa Fe. Adivinen cómo salió. Perdieron. Perdió 3-1 7-0. Racing. Después lo vemos a Mostaza Merlo 7-0 y me muero. 7-0. festejando el campeonato del 2001. Ahí se corta la racha. ¿Ahí se corta porque entraron los sapos? ¿O no se sabe? No se sabe. Esto es un mito, toda una historia que se cuenta ¿Pero alrededor de quién eso. tiraba esas cosas? Hay que matar 7 gatos y ponerlo ahí, Claro. hay que enterrar sapo. Alguien la tiraba. Alguien esa. tiró la data.
Y sí, pero los clubes... Los hijos de puta de la Lo de derecha. arriba. Pará, ¿el del tatuaje quién es? Es un sacerdote. Padre Juan Gabriel, fanático de Racing, tiene una parroquia toda pintada de celeste y blanco y fundó un club en Mozambique que se llama Racing Club. Mirá. En Racing África. gente. En África. Y a lo último tenemos el vínculo que tiene Racing con la parte espiritual. Ahí vemos varios jugadores festejando. Entre ellos tenemos a Marella Martínez, Roger Martínez también, Todos Di Cesare. Martínez Di Cesare. Y tenemos al Gustavo técnico, al Costa, entrenador, que fumando siempre su besa porrito. una medallita y un rosario y un pin. Él es muy devoto del Señor de los Milagros porque él un tiempo dirigió en Perú a Alianza Lima y en ese país son muy devotos de esa devoción y él se contagió de esa fe y la lleva para todos lados. Y confía mucho mucho. En las entrevistas siempre nombra. Entre otras cosas se contagió en Perú, me parece. Jodido. Sí, complicado. Para, los gatos, se fue ya las tres maldiciones que dijimos hasta ahora ya se fueron. Ya se fueron, ya se terminaron. Tilcara, el Papa, el Padre Ignacio y esta se fueron. no está Hasta más. ahora tenemos finales felices. Finales felices. Y hay uno que no se sabe cómo va a terminar. Más que cábala eran satanistas o religiosos. Esotéricos. Esotéricos. Che, bueno, tenemos en la última parte del informe dos misticismos más. ¿A qué tenemos? El siguiente es la bruja de Quilmes. La bruja de Quilmes. Apa. ¿Mm? ¿Y la bruja Verón? Ese faltó ese. Pero bueno, para la próxima puede llegar a estar. La bruja, A ver, la bruja eh, Verón que está saliendo con una chica de 50 años menos que él. Papá. El papá. La bruja. La bruja. Esta historia comienza en mayo de 94. Era 92. El 96 era. Quilmes estaba verano del peleando 92. para poder ascender junto con Gimnasia de Jujuy. Y el entrenador del equipo cervecero, que era Humberto Zuccarelli, habla con José Luis Meissner, que en aquel tiempo era el presidente de Quilmes, Alto ladri. y lo convence para hablar con una bruja, la bruja Dora. La brujadora, no, es un chiste esto, boludo. La bruja, que en realidad se llamaba Cuidado. Hilda Zuccarelli. Cosa mandinga ahí. Le En jalaron realidad las ella patas. se llamaba... El nenito que estaba. Pero aparte la Hilda bruja Zuccarelli. es muy gracioso. ¿Sabes cómo surgió esta idea? Tiraron las Porque patas. Pará, ¿Por qué? pará. No lo saqué. ella se llama... Pará. Lo jaló el espíritu, ¿lo vio? No vio, no. No lo vio. Hilda Bucarelli se llamaba, mejor dicho, la brujadora. Sí. Humberto ¿Cómo se Zuccarelli. llamaba? Hilda Bucarelli. Ah, La Bucarelli, no Bucarelli. 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 Y Humberto Zuccarelli la conocía porque él en los últimos años de su carrera como jugador de fútbol había jugado en Chascomús. Chascomús queda a 120 kilómetros de Quilmes, entonces terminaba hablando con ella y le llevan fotos de jugadores de su plantel y de Gimnasia de Jujuy. Sí. Entonces llegan a un acuerdo de 4.000 pesos. En aquel tiempo 4.000 pesos evidentemente era bastante plata y le pagan la mitad. Entonces la bruja le dice, claro. le pagan la mitad y la otra mitad le iban a pagar si se cumplía todo lo que ella había dicho. ¿Qué dijo ella? Que Gimnasia de Jujuy iba a perder en la siguiente fecha 3-0 ante Douglas Haig en Pergamino y que Quilmes le iba a ganar a Deportivo Morón. ¿Qué pasó? Gimnasia de Jujuy termina perdiendo 3-0 ante Douglas Haig. ¿Y Quilmes? El partido de Quilmes se suspende porque le tiene un petardo a un jugador del equipo rival, a Deportivo Morón. ¿Qué te tardó? Le tiene un petardo de la tribuna. Ay. De la tribuna. Ay, boludo, De la- aclará. Aclará. Hasta que no terminen de pagar, Claro. no pasa nada. No terminás tampoco. Entonces el partido se suspende y la bruja le reclama los 2.000 pesos restantes. Claro, y los sí. dirigentes de Quilmes le dicen, no, el partido todavía no terminó. Eran dos. Vos ponés la plata. El partido no terminó. Y la bruja se enoja y le dice, Quilmes no va a ascender de acá a 13 años. No, La- hija de mí. La dirigencia no le hizo caso. El partido se vuelve a jugar contra Deportivo Morón, pierde 3-2 y Quilmes no vuelve a ganar más en ese torneo y termina ascendiendo Gimnasia de Jujuy. ¿Le puedo hacer un comentario? Sí. Dime. Ahora, fuiste a buscar una bruja para que te ayude, porque Claro. crees y le pijoteaste Claro. y no le querés garpar. Son ladras. Y bueno, te Y- mereces el averno eterno. Y la verdad que puede Era ser, Meiner. si uno lo piensa en ese sentido. Y Quilmes volvió en primera. los siguientes años, siguió estando en la B Nacional. Tanto fue así que perdió 5 finales seguidas. Mierda. 5 finales seguidas. Si vemos la imagen, va a ver la de abajo de todo. Es un partido ante Belgrano. Quilmes estaba ganando 3-1 ese partido y Belgrano tenía que meter 2 goles con un jugador menos. Lo logra en el último minuto. Pero esta racha negativa
se termina cuando un hincha de Quilmes, que se llama Rodolfo Acosta, decidió ir hasta la tumba y hacerle una promesa. De que si Quilmes ascendía, ¿A la tumba de quién? de la Dora? bruja, De de Dora. la bruja Dora en Chacomús, le iba a arreglar Dora. la tumba. Le iba a arreglar la tumba. Gratis. Gratis, Ah. gratis. Y le dijo le estaba hablando ahí A Dora. a Dora ahí en A la la adoradora. tumba, que los hinchas de Quilmes no tenía nada que ver con esta maldición. Claro, que era no tenía nada que ver Mendel, con no. esta maldición. Este hincha fue a la tumba, esto fue en el año 2003, y Quilmes empieza a ganar una racha de 6 victorias consecutivas. Y termina ascendiendo ese año en una final que le gana a Argentinos Juniors en la cancha de Ferro. Mira. Adivine qué cantaban los hinchas de los jugadores de Algo Quilmes de en aquel tiempo. Dora, que cantan. La maldición, Se va la se va. puta. Bien. Que lo parió. Eh, No empecé que ya te caíste, ya. ¡Aguante Howard! la siguiente historia La es, última, la última. es la profesora de Gutman. ¿Cómo se llama? De Gutman. Howard. Bela Gutman. Él fue un húngaro judío. ¿Por qué digo que fue judío? Porque él estuvo varios meses encerrado oreja. en el sótano de una peluquería para que los nazis no lo atrapen. Él durísimo. ya estaba dirigiendo en el medio, estalla la Segunda Guerra Mundial y Técnico. tuvo que hacer esto. Sí, entrenador. Él dirigió al Benfica. Con el Benfica gana 2 ligas locales y 2 Eurocopas. Una le gana al Real Madrid y al Barcelona en el año 61 y 62 y le reclama un aumento de sueldo a los dirigentes. Sí. Y los dirigentes se lo niegan. Entonces él dice, de acá a 100 años, el Benfica no va a volver a ganar una Eurocopa, ni un torneo internacional. Y así fue. El Benfica perdió 8 finales seguidas después de eso. La última la perdió en el 2014 por penales. Nunca más. Nunca más volvió a ganar una Copa Internacional. El Porto ganó una Champions League, de verdad. El Porto. El Porto. ¿Y este qué era? ¿Qué nacionalidad tenía? Austrohúngaro. Ah, Cuando él falleció en Viena, en el año 90, el Benfica juega una final contra el Milan y Eusebio, que es uno de los máximos ídolos de la historia de Benfica, uno de los mejores jugadores de la historia, va hasta la tumba para poder reconciliarse. Pero no hubo caso, no hubo caso. La maldición sigue estando. ¿y Dora le arreglaron esto? Nunca, me quedé con esta duda. ¿Le arreglaron la tumba? Sí, la arregló. Ah, la arregló. El hincha le arregló la tumba. Si Sí, ven la que imagen, de tiene los Uclea, colores amigo. azul y blanco. Está bien. Con los ¿Dónde? colores En Chacomú. de Chacomú. Habría que ir a visitar a Dora. No. ¿Se te frunce? Sí. ¿Se te Déjala, frunce entrar a un déjala ahí. cementerio? En realidad los dirigentes de Quilmes en aquel tiempo se quisieron reconciliar con ella. Con Dora. Terminaron hablando con la sobrina y le dijo, no, mi tía murió y con ella también la maldición de Quilmes. O sea, se fue a la tumba claro, con ella. Pero las maldiciones tienen una fecha de vencimiento ante la muerte. Qué pregunta No, que nos no, fuma. la- refumada esta pregunta. Pero dijo, la maldición se va con la persona. Con Con la persona, por eso, con la si persona. no Sigue estando. vence. No, Co- se la lleva a la tumba. Chau, la sigue teniendo. Y Pero- no la resuelve más. ¿Cómo la resuelve? Pero Lo que hay se cierto- cumple lo que ella dijo. Hay ciertos espíritus que trascienden el plano esotérico. Habría que preguntar a Nani. El espíritu chocarrero. Sí, diría habría que el preguntar a chavo. Nani. Che, me gustó mucho esto. Me caí las patas con. Ah, no, acá, boludo, ese audio. ¿Lo podemos Ponelo. poner de nuevo el audio? Uy, a Sí, ver. sí, A ver, ponelo de pon el nuevo, por audio de favor. nuevo. Pero no puede ser, boludo. A ver. Jesús David Méndez, bueno, lindo partido, intenso, con mucho calor, pero se llevaron los 3 puntos. La verdad que sí. Un partido duro. No, una boludo, cancha me da difícil, mucho calor. piel de pollo. Así que pudimos hacer el gol y fuimos inteligentes, estuvimos bien parados. Creo que cerramos justo 1-0. ¿no? Es re fuerte, no, boludo. boludo. Cancha los huevos, boludo. Me hace acordar un tema de Metallica. Usted deja de escuchar todos esos demonios. Uno de Ghost. Che, bueno, me gustó mucho. El informe de Pablito va a estar en YouTube, en el canal de YouTube. Se meten en nuestro YouTube. Instagram, @gente_sin_ok. Muy Y bien. tenés Suscríbanse, el link. loco. Suscríbanse. Sí. suscríbanse. No le cuesta nada. Suscríbanse a YouTube y suscríbanse a nuestro canal de gente de Instagram.